Bueno, entrevistamos hace 15 días a Iñaki Gil de San Vicente, ¿no? Momentos antes de ofrecer la charla sobre la banda criminal OTAN, el tema de la operación especial rusa en Ucrania, bueno, este tipo de la cumbre de los terroristas de la OTAN en Madrid. Y quedábamos en que íbamos a entrevistar también a la plataforma OTANES, ¿no? Que es una plataforma que se ha creado aquí en Bilbo para dinamizar las luchas vascas de Euskal Herria que se van a dar contra la cumbre, contra los criminales de la OTAN, todo ese tipo de aspectos. No me quiero enrollar porque lo importante es lo que va a decir Iñaki Urrestarazu, que va a ejercer de portavoz de la plataforma, ¿no? Entonces, Iñaki, vamos al lío, como se decía. Vale. Vamos a hacer primero 4 preguntas un poco para que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de la OTAN, ¿no? En el año 1916, Lenin escribe el genial libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? Habrá gente que no lo ha leído, ¿no? ¿Nos podría definir brevemente qué es para vosotros el imperialismo, ¿no? Porque quizás sobre eso haya mucha confusión. Hay algunos izquierdistas que hablan del imperialismo ruso, el imperialismo chino. Hay mucho bien quedado que emplea con demasiada alegría. Haces una definición de lo que es para vosotros el imperialismo. Bueno, el imperialismo, como decía el propio Lenin, pues es la fase superior del capitalismo y se podría definir en 5 puntos, en 5 aspectos. Él lo define en 5 aspectos y creo que son realmente representativos, ¿no? Por una parte, la creación de monopolios, ¿no? Es decir, el capitalismo concurrencial, competitivo, primero, digamos, de la fase capitalista, conduce a una fase monopolista en la que una serie de empresas se van comiendo a otras, van marginando a otras, se van imponiendo y va realizándose un proceso de concentración de poder, de concentración de capital, de concentración de cuotas de mercado, de tecnología, de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y este proceso, bueno, pues conduce a la reducción, digamos, del número de empresas, pero a la mayor capacidad y potencia de estas empresas que van copando sectores cada vez mayores del mercado y van siendo menos las empresas que van controlando ese mercado, ¿no? Estos monopolios se producen en todos los sectores económicos, en la industria, en la banca, en el comercio, en fin, en el turismo, en todos los sectores, ¿no? Y lo que induce, lo que en cierto modo permite este proceso es un desarrollo tecnológico que se había dado, porque el imperialismo se produce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Interviene en este proceso un desarrollo tecnológico importante, la segunda revolución industrial, donde bueno, se desarrolla la electricidad, medios de comunicación más importantes, el petróleo, el teléfono, el automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de elementos que inciden en el desarrollo de ese proceso, ¿no? Asimismo, las llamadas sociedades anónimas permiten una concentración mucho mayor de capitales que las que anteriormente se hacía a nivel individual y demás, ¿no? Y todo esto permite, pues eso, la monopolización del proceso, ¿no? Que es uno de los aspectos del imperialismo. Otro es el proceso, el capital financiero, ¿no? En ese proceso de monopolización se da también en la banca, ¿no? La banca va creciendo, va haciéndose cada vez mayor, es decir, bueno, se van reduciendo las bancas y las bancas tienen cada vez mayor capacidad de incidencia, cada vez mayor cantidad de capitales, etcétera, ¿no? Si anteriormente la banca jugaba un papel intermediario de concesión de crédito simplemente a la industria, en la medida en que se va concentrando y va disponiendo de mayores capitales, va interviniendo cada vez más en todos los sectores económicos, en la industria, en el comercio, etcétera, etcétera, y se va haciendo con la propiedad de toda esa serie de sectores económicos y por tanto pues se convierte en un agente nuevo, importante, que es el capital financiero, digamos, ¿no? Y ese capital financiero no se reduce solamente a hacerse con la propiedad de todos los sectores o de muchos sectores económicos, sino que precisamente en la línea de querer aumentar la rentabilidad y los beneficios, entra en un campo nuevo que es el campo de la especulación, ¿no? Es decir, bueno, pues poder comprar y vender sin crear nuevas producciones, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahí intervienen, pues lo mismo, esa especulación se puede extender y se ha extendido de hecho, pues lo mismo a terrenos agrícolas, que a terrenos urbanos, que a viviendas, que a divisas, que a energía, que a recursos generales, que a petróleo, que en fin, que a mil cosas, ¿no? Es decir, entonces ahí además en relación con ello aparecen toda una serie de instrumentos financieros que facilitan esa concentración mayor financiera, digamos, y la, digamos, mayor movilidad, interacción también de sectores distintos económicos y sectores bancarios y financieros, una serie de instrumentos económicos, financieros, digo, que bueno, pues permiten incidir más y acumular más capitales y jugar con ellos pues para sacar mayores beneficios, ¿no? Como son, pues por ejemplo, los fondos de pensiones privadas, utilizando las pensiones privadas, los fondos de cobertura, los fondos de inversión, mercados de divisas, compra y venta de divisas, especulación con las divisas, mercados de materias primas y recursos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, en mercados de terrenos agrícolas, consultorías, gestión de absorciones y fusiones de empresas, compras y ventas de empresas, comprar una empresa no para hacerla producir, sino para desguazarla a lo mejor y venderla a cachos a otros a precios mucho mayores, ¿no? Es decir, haciendo especulación y demás, ¿no? Entonces, este capital financiero ha sido, como se suele decir a veces, una partera de la concentración de capital y demás, ¿no? Bueno, otro elemento importante dentro del monopolio es la exportación de capitales, ¿no? Esa gran cantidad de capitales que se van acumulando en una serie de manos, las manos del capital financiero, de la banca y otra serie de intermediarios financieros, se exporta, ¿no? Es decir, buscando el beneficio se exporta. Si antes la economía capitalista se basaba en la exportación de productos, de materias primas y productos elaborados, productos manufacturados, ahora, además de eso, se empieza a exportar capital. Se empieza a exportar capital para invertir en otros países, en otros sectores, etcétera, ¿no? Invertir donde, claro, se ve que haya producción mayor, ¿no? Porque la mano de obra es más barata, porque los recursos son abundantes o más baratos, porque hay impuestos baratos, porque no hay protección del medio ambiente, porque tiene acceso a recursos importantes, porque está en buenos, digamos, vías de comunicación importantes, etcétera, ¿no? Y asimismo inversiones no solamente productivas, sino inversiones, una vez más, de especulación, ¿no? Buscando allí donde se puede especular y donde se puede comprar barato y vender caro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otro de los elementos importantes son las multinacionales, que las multinacionales, digamos, serían monopolios gigantescos, ¿no? Es decir, que normalmente parten de estados concretos, de estados de potencias occidentales, de potencias imperialistas, que se van expandiendo, se van uniendo con otras, haciendo alianzas, uniendo con otras empresas y creando pues unos auténticos gigantes, monopolios gigantes, digamos, aquí, y asimismo en un montón de sectores, prácticamente todos los sectores, ¿no? Hay multinacionales en todos los sectores, en el sector de la energía, en el sector inmobiliario, en el sector de la vivienda, en el sector de la producción de acero, en todos los sectores económicos, ¿no? Se crean multinacionales. Y estas multinacionales van a tener un peso y una incidencia muy importante, ¿no? En el sentido de que van a incidir y van a pesar mucho en los distintos estados, van a tener unos presupuestos que son mayores que el PIB de muchos países y van a incidir enormemente, ¿no? Y además sucede que estas empresas multinacionales, la mayor parte son de los estados de Estados Unidos y de Europa, de la Unión Europea. Y sobre todo de Estados Unidos. Y eso significa que Estados Unidos, es decir, el imperialismo, utiliza toda esta serie de multinacionales para llegar a todo el mundo prácticamente, para absorber toda la riqueza de todo el mundo, como si fueran unas garras de pulpos, de un pulpo gigante, ¿no? Que va dominando el mundo y demás, ¿no? Y bueno, pues entonces con eso lo que se hace es el imperialismo lo que está haciendo, lo que ha estado haciendo
ya entonces, a primeros del siglo XX, finales del siglo XIX y ya después también, pues sí, dominando cada vez el mundo, distribuyéndose, bueno, siempre hay peleas entre distintas multinacionales o grupos o tal, pero siempre se van imponiendo algunos y siempre se va haciendo un reparto del mundo, ¿no? Entonces, hablando de esto, quería apuntar un poco sobre todo el hecho de que, bueno, ni Rusia ni China, como dicen algunos, son imperialistas, ¿no? Yo te iba a preguntar. Porque Rusia, para empezar, Rusia fundamentalmente exporta. ¿Qué exporta Rusia? Exporta materias primas, exporta gas, exporta hidrocarburos, exporta petróleo, exporta cereales y algunos productos elaborados, pero pocos productos elaborados. La industria rusa no está tan desarrollada. Sí la de armamento por defensa, pero por tanto no exporta apenas capitales. Tiene pocas multinacionales, esas multinacionales se crearon con el tiempo de Yeltsin, cuando el saqueo de la URSS, cuando la caída de la URSS y demás, que hay una serie, de la mano de Yeltsin y tal, sobre todo, pues una serie Los terribles años 90. Sí, una serie de pulpos, pues se hicieron con un montón de riquezas, de empresas, etcétera, a precio de saldo, y crearon pues una serie de multinacionales. Pero esas multinacionales fundamentalmente dirigidas por oligarcas, esos oligarcas famosos, pues normalmente están fuera de Rusia, no están integrados en el sistema ruso, económico ruso, están al servicio de otras multinacionales de fuera y tienen sus cabezas, digamos, aunque sean rusos, están fuera de esto, ¿no? Y China, que sí que ha tenido un desarrollo económico muchísimo más importante, a todo nivel de producción, de infraestructuras, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, y de competitividad y demás, pero bueno, tiene muchos capitales, tiene un gran capital, tiene grandes acumulaciones de capital, pero la postura que tiene China, sobre todo en el plan ese de la ruta de la seda y demás, es decir, de inversión en una serie de países, tiene una mentalidad completamente distinta a la que tiene el imperialismo, ¿no? Que es una mentalidad de, digamos, compartir beneficios, digamos, con aquellos en los que invierte, ¿no? Que invierte de manera que pues facilita e impulsa pues la industria, las infraestructuras, el desarrollo del país allí donde invierte, ¿no? A diferencia del imperialismo, realmente imperialismo, que va a destrozar todo, a comer todo y a liquidar todo, ¿no? Vale. Una segunda y última pregunta sobre el tema del imperialismo, ¿no? Fidel hace ya más de 20 años, ¿no?, advirtió de que en su locura homicida el imperialismo podría terminar con la vida en el planeta, ¿no? ¿Crees que ese escenario es posible o...? Sí, yo, bueno, puedo entender, sí, es posible, efectivamente es posible, está arrasando con todo, está desertizando todo, está produciendo el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y en toda esta historia, pues igual es interesante yo haría una serie de hitos de lo que ha sido el imperialismo, ¿no? Del proceso del imperialismo, ¿no? El imperialismo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fue hegemonizado por Gran Bretaña y Francia, que tenían colonias en toda Asia, África, etcétera, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial es el imperialismo norteamericano que apareció como el salvador en la Segunda Guerra Mundial, cosa que es absolutamente falsa, pero se enriqueció enormemente y cogió un gran poder, destronó, digamos, al gobierno inglés y al capitalismo, o sea, al imperialismo inglés, y se impuso como potencia imperialista nueva y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, luego en 1947 se crea el Estado de Israel, que va a ser un instrumento y un baluarte imperialista fundamental en el Oriente Medio. Después se va a producir, desde los años 40 hasta los 70, se va a producir un proceso de descolonización en todo Asia muy importante, con grandes guerras y enfrentamientos con el imperialismo, que empieza pues desde India, Pakistán, China mismo, Vietnam, Camboya, Laos, etcétera, etcétera. En los años 60 se produce un proceso de descolonización también importante en todo África. Y luego hay otra serie de hitos importantes en este proceso, que son la guerra de Afganistán de 1979 a 1992, en la cual, como venganza de la derrota que habían tenido los americanos en Vietnam, quieren hacer una revancha y para eso quieren tumbar al gobierno progresista de Afganistán y tratar de traer a la URSS a una trampa que al final lo lograron. Y esa trampa, además ahí crearon, digamos, otra dinámica de guerra imperialista, que es
cuando se creó Al Qaeda, la utilización del terrorismo islamista, contratando mercenarios en todas las mezquitas del mundo para crear Al Qaeda, etcétera, etcétera, ¿no? Con el cual pues crearon una dinámica nueva y tal, ¿no? Y a partir de ahí pues aparecieron los talibanes, se apoyaron los talibanes al principio, luego no, etcétera, ¿no? Luego vino la caída de la URSS, ¿no? La caída de la URSS por contradicciones internas, también con lo de Afganistán incidió tal, ¿no? En la caída de la URSS lo que sucedió es que Yeltsin y una serie de fuerzas pues fueron unos traidores, destrozaron, vendieron todo Rusia a precio de saldo, como decíamos, hubo un saqueo tremendo y tal y cual, ¿no? Y con la caída de la URSS hubo la disolución del Pacto de Varsovia. Pero con la disolución del Pacto de Varsovia no se produjo la disolución de la OTAN, ¿no? La OTAN siguió adelante, ¿no? Entonces, tras la caída de la URSS, la OTAN hizo unos nuevos conceptos estratégicos, un replanteamiento, digamos, como se le había caído el enemigo de la URSS, era para el que se había creado la OTAN, para enfrentarse a la URSS, teóricamente se había creado para eso, pero al caer la URSS, entonces se hizo unos replanteamientos en el sentido de ampliar su dinámica a sectores, a distintos sectores, a distintos países, a otros países y demás, ¿no? Y ahí, bueno, pues empezó una dinámica de salir de su territorio y de tener una política mucho más agresiva, etcétera, ¿no? Y así, pues, empezó a salir de su espacio de autodefensa, como decían ellos, de la OTAN, a ya intervenir en otros países. Y las primeras intervenciones que tuvo fue la destrucción, el desmembramiento de Yugoslavia en los años 90 y la guerra de Irak, la primera guerra de Irak de 1991, ¿no? Luego, en esa línea, Estados Unidos, que se vio que ya se le había caído el enemigo de los comunistas, pues buscó nuevos enemigos y una manera de cómo dar una vuelta de tuerca más a la dominación mundial, al imperialismo que tenía, ¿no? Entonces hubo ahí una serie de debates, una serie de conceptos, como el nuevo orden mundial, el caos constructor, el nuevo siglo americano, etcétera, etcétera, toda una serie de conceptos y tal. El que se fue imponiendo fue el del nuevo concepto americano, el del nuevo siglo americano, ¿no? Pero entendían que necesitaban una acción de shock muy fuerte para atraer el apoyo de la población occidental norteamericana a esa nueva estrategia de dominación mucho más dura del mundo, ¿no? Y así vino la de las Torres Gemelas, el autogolpe del 11S y demás, ¿no? Y a partir de ahí vinieron toda una serie de guerras, la guerra de Afganistán de 2001, la guerra de Irak de 2003, en fin, la de Libia, etcétera, ¿no? Y ahí se produjo varios procesos, ¿no? Importantes. La ampliación de la OTAN al este y hacia Rusia, se produjo el tema de las revoluciones de colores, en un montón de países, supuestamente para cambiar las cosas, pero en realidad una manipulación para tumbar países que no se querían someter al control imperialista norteamericano. Y luego vino el plan de remodelación de Oriente Medio de 2004, que era un plan de fraccionamiento del Oriente Medio. Las famosas primaveras. Sí, pero en el 2004, en cuanto plantearon, que luego el intento de aplicación fue en 2006 en la guerra contra Hezbollah en Líbano, fracasó porque Hezbollah les metió caña. Entonces tuvieron que esperar unos años más, hasta el 2011, las primaveras árabes, que aparecieron también como una revolución de colores más, como si fuera un movimiento emancipatorio y tal y cual, pero que en realidad era un movimiento para controlar y fraccionalizar y balcanizar todo el Oriente Medio, etcétera, poniendo en el poder a los hermanos musulmanes, ¿no? Y luego viene el golpe de estado de Maidán, que es dentro de la dinámica de expansión al este, en 2014, que bueno, pues se basa sobre todo en arrancar Ucrania de la dominación de Rusia, machacar al Donbass, que es la zona rusa, digamos, y tal, el meter en la OTAN, el nazificar el país, el militarizar el país, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega febrero de 2022, en el que Rusia pues dice hasta aquí hemos llegado. Primero hace un planteamiento, ¿no?, de llegar a una serie de acuerdos con la OTAN de defensa mutua o de acuerdo de defensa mutua y tal, pero que no aceptan. Después ven
que se está nazificando tremendamente toda Ucrania, que se ha estado nazificando, que llevan 8 años machacando a Donbass y a la zona rusa, que quieren nuclearizar Ucrania, y que había ya un plan concreto de invasión masiva del Donbass y demás, ¿no? Entonces, ante todo eso, y luego los acuerdos de Minsk que no se respetan, acuerdos de Minsk que, digamos, se centraban en no agredir militarmente al Donbass y, por otra parte, en federalizar de alguna manera Ucrania. Todo eso no se acepta, entonces es cuando interviene tal, ¿no? Bueno, pues hemos hecho una historia de lo que es el imperialismo, la OTAN, el brazo militar del imperialismo. Nos encontramos con que se va a dar la cumbre de esta banda criminal ya en la capital del Estado español. Y bueno, pues tú y yo, que ya tenemos ciertos añitos, nos acordamos del 12 de marzo de 1986. Por cierto, fue la primera vez que voté yo. Y voté no a la OTAN. Sí, yo creo que ha sido la única que he votado. Bueno, pues a raíz de todo esto, Euskal Herria, bueno, pues junto también a los países catalans, Canarias, no sé si en algún lugar más, dijo no a la OTAN, ¿no? Es decir, estamos obligatoriamente dentro de la estructura militar, ¿no? ¿Consideras que la OTAN está legitimada para desde nuestro país actuar contra otros pueblos, ¿no? Y hay un dato que el otro día, yo por lo menos lo ignoraba, ¿no? El otro día Iñaki Gil de San Vicente comentaba, ¿no? Que, bueno, no sé si era el 70% del uso de munición real de bombardeos se estaba dando en Bárdenas, que es un territorio vasco, ¿no? Donde hemos dicho que no queremos la OTAN, ¿no? Pero ellos utilizan nuestro territorio para este tipo de actividades, ¿no? ¿Consideras o consideráis en OTANES que está la OTAN legitimada para usar nuestro país? No, para nada, en absoluto, ¿no? De la misma manera que, bueno, pues de la misma manera que rechazamos la OTAN en ese referéndum, rechazamos también la Constitución, pero nos la han impuesto también. Entonces el tema es que estamos metidos dentro de la estructura de la OTAN y dentro de la estructura de la Unión Europea, que es algo parecido, que son estructuras tremendamente centralizadas, tremendamente opresoras, tremendamente poderosas, tremendamente amplias. Por ejemplo, la Unión Europea bueno, pues tiene concentradas muchísimas de las atribuciones que tenían anteriormente los estados dentro de una línea capitalista neoliberal en la que disciplina a todos los estados una política completamente pues antisocial, una política en defensa de la propiedad privada, de los intereses del capital, etcétera, etcétera, y todo eso marca y decide e impone a todos los países que están metidos dentro de la Unión Europea. Y esa Unión Europea está por encima del Estado, de los estados. Es un Estado de los estados. Un Estado, un superestado que está encima de los Estados. Pero es que encima, detrás de la Unión Europea, está la OTAN, otro nivel más dentro del escalafón de poder y de control, que además fue creado en un principio, sobre todo, para controlar la Unión Europea, para controlar Europa. Tiene un fin que primero era supuestamente autodefensa, pero enseguida se manifestó que era agresivo y era imperialista, y que sigue siendo cada vez más imperialista, sobre todo después de la caída de la URSS, pero tiene otra función muy importante, que es la función de mantener el orden, de reprimir cualquier intento de sublevación de las clases trabajadoras, de las nacionalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sucede que estamos metidos dentro de un aparato tremendamente poderoso, que es el del Estado, Unión Europea, OTAN. Entonces tenemos que hacer frente a eso. Y lo que pasa es que tenemos, para eso, sí o sí, tenemos que hacer alianzas internacionalistas, digamos, manteniendo nuestra soberanía, manteniendo nuestra independencia estratégica y organizativa, pero tenemos que hacer alianzas en contra de todos esos enemigos tan poderosos, porque solos no vamos a poder ni salir de la OTAN, ¿no? Si me permites un comentario. Con lo que ha dicho, con lo que estoy plenamente de acuerdo, está claro que ningún proyecto que se salga del neoliberalismo es factible dentro de la Unión Europea, ¿no? Lo digo por los que hoy predican
socialismo del siglo no sé qué, ese tipo de historias. Absolutamente imposible. La Unión Europea no va a permitir ningún tipo de socialismo. No, en absoluto, en absoluto. Eso está claro. Eso señores lo tiene hasta en el Tratado de Maastricht, yo creo que está en su Constitución. Señores y señoras de ciertos partidos que sepan que sus proyectos políticos no se van a poder materializar, y si ustedes alguna vez ganan unas elecciones, que también lo dudo, serán llamados al horno. Bueno, dicho este inciso que me he permitido, disculpa, te quería preguntar, ¿piensas que Euskal Herria debe movilizarse como nación, como pueblo, dentro de lo que del marco de alianzas que has comentado, ¿no? Pero que nosotros tengamos nuestra caracterización como nación, como pueblo, contra todo esto que estamos hablando, ¿no? Contra la banda criminal OTAN, contra el imperialismo, contra el capitalismo? Sí, es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, está claro que nuestra lucha tiene que ser una lucha por la soberanía, una lucha por las libertades de Euskal Herria, una lucha por el socialismo, una lucha por un cambio social total, pero eso, claro, se enfrenta contra el Estado y todas las clases dominantes que manipulan el Estado español y el Estado francés también, y detrás está la Unión Europea, con lo que hemos dicho, que también es otro enemigo mucho más poderoso y mucho más grande, y detrás está la OTAN, que es otro más poderoso todavía, además el brazo militar, pero que no es solo militar, sino que es político y que interviene políticamente en el control de la Unión Europea, y por encima de todos ellos está Estados Unidos, que es la punta, el vértice, digamos, de la pirámide, etcétera, ¿no? Entonces es absolutamente fundamental luchar contra todos estos aparatos, pero además para eso nos tenemos que aliar. Tenemos que mantener, lo que decía antes, una independencia estratégica, llevar nuestra propia dinámica de estructuras, de lucha, de coordinación, de organización, de objetivos, etcétera, etcétera. Pero es imprescindible crear unas estructuras no, pero unas relaciones internacionalistas de coordinación, de cooperación con otra serie de fuerzas, manteniendo nuestra independencia, nuestra soberanía, y en plan de igual a igual, ¿no? Y quería apuntar una cosa, que es que además sucede, bueno, que el imperialismo juega de distinta manera según los estados sean amigos o sean enemigos. En los estados que son enemigos del imperialismo, la política que lleva el imperialismo es fraccionar y romper esos estados y utilizar las nacionalidades en contra del Estado, prometiéndoles el oro y el moro, ocupándoles, utilizando el islamismo a veces, utilizando tal. Es la política que empezó por hacer en Yugoslavia, desintegrar Yugoslavia, que bueno, las nacionalidades estaban bastante reconocidas y tenían bastante soberanía, para convertirse en lacayos de unos países, de Alemania o de otros países y tal, aparte de llevar unas guerras de destrucción étnica, vamos, de liquidación étnica, como hubo en contra de los serbios, en contra de unos, contra los croatas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la misma política ha llevado en Siria, por ejemplo, con los kurdos, que es una zona ocupada, que los están utilizando para robar petróleo, para robar hidrocarburos, para robar cereales, para robarles agua, para debilitar a Siria. Están utilizando lo mismo con los kurdos de Irak en contra de Irak. Utilizaron los cristianos de Líbano en contra de Líbano. Quisieron utilizar a los coptos de Egipto en contra de Egipto, y han utilizado en Rusia, por ejemplo, en la crisis de Rusia, de la caída, cuando la caída y eso, pues fomentaron pues el fraccionamiento, el máximo fraccionamiento de la URSS, y consiguieron en parte, pues salieron un montón de países: Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, en fin, etcétera, ¿no? Un montón de países, de los de Asia Central, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguieron después con la misma milonga, por ejemplo, utilizando Chechenia o las zonas del Cáucaso, Dagestán, etcétera, etcétera, metiendo el islamismo más reaccionario para crear división, para crear ruptura, etcétera, ¿no? Como están haciendo en China, con Xinjiang, por ejemplo, la zona de Xinjiang, que es una zona islamista. Entonces están metiendo pues mercenarios islamistas para crear división, para crear contradicciones, para debilitar a China y tal. Utilizan
el budismo en Tíbet, lo mismo para fraccionalizar y dividir a China o debilitar a China. Lo están haciendo, lo hicieron con Hong Kong, con las revoluciones de colores de Hong Kong, en base a las fuerzas más reaccionarias proeuropeas de Hong Kong. Lo están haciendo con Taiwán, etc., ¿no? Sin embargo, en los países amigos, como son los de Europa Occidental, la política es, al contrario, es defender los estados tal cual y ir en contra de todo lo que ponga en cuestión la estabilidad de esos estados. Venga de los trabajadores, de las luchas sociales, de las luchas de los trabajadores o de las luchas nacionales de emancipación nacional o de soberanía nacional. Ahí machacan y defienden el Estado central. A diferencia, como lo están haciendo en Francia, como lo están haciendo en Italia, como lo están haciendo en el Estado español, como etcétera, ¿no? Entonces, son distintas políticas. En nuestro caso estamos en la Europa Occidental y a nosotros nos afecta que, bueno, todo esto va en defensa de, es decir, la OTAN, todas esas estructuras defienden el poder central del Estado y tal, y va contra las nacionalidades. Entonces, todo intento de soberanía, de lucha por la soberanía, va a estar enfrentado a la OTAN y compañía, ¿no? Hablábamos antes del 12 de marzo de 1986, ¿no? Y en parte la victoria antiimperialista que se dio aquí en Euskal Herria fue en parte a las aportaciones terribles, tremendas, masivas que protagonizó el movimiento popular vasco, ¿no? No queremos señalar a nadie, no es el papel de esta entrevista, ni queremos pedir cuentas a ningún colectivo, ¿no? Pero sin mencionar a ningún colectivo ni nada, ¿no? ¿Cómo ves el movimiento antiimperialista internacionalista vasco hoy día? Muy mal, muy mal. Sin dar nombres. Sí, muy mal, ¿no? Desde el 12 de marzo ese de 1986 las cosas han cambiado enormemente, ¿no? Porque ha habido nuevas generaciones, nuevas estructuras, nuevas fuerzas, se han cambiado las fuerzas y tal, pero bueno, ha habido toda una serie de elementos, de procesos históricos que se han dado desde entonces aquí, que yo creo que han incidido importantemente en tal, ¿no? Pues después de eso, por ejemplo, vino la caída de la URSS, ¿no? La caída de la URSS ha tenido una incidencia importante en la izquierda porque dejó la izquierda como huérfana. A muchos sectores de la izquierda dejó como huérfana, ¿no? Después hubo bueno, pues todo el proceso de la guerra contra el terror a partir del 2001, etcétera, etcétera, que ha creado pues mucha confusión y demás, ¿no? Y sobre todo todas las guerras de las revoluciones de colores y las primaveras árabes y demás han creado una confusión impresionante, ¿no? Es decir, se ha vendido las revoluciones de colores y las primaveras árabes como si fueran auténticas revoluciones populares y tal, por la libertad, por mejoras económicas, sociales, etcétera, etcétera, cuando era todo lo contrario, cuando era mentira. Lo que era toda una manipulación con preparación previa, con mucha antelación por parte del imperialismo para tumbar toda una serie de estados, de gobiernos, etcétera, e imponer estados amigos de ellos, de muchas veces estados, por ejemplo, en el caso de las primaveras árabes, de imponer a los hermanos musulmanes, una secta completamente reaccionaria, sumisa al poder imperialista y demás, y que además iba a fraccionalizar todo esto y tal, ¿no? Y las revoluciones de colores pues ha sido lo mismo. Entonces, en muchos sectores de la izquierda ha cuajado, además todo ello acompañado de una propaganda de guerra brutal, mediática, etcétera, en favor de la libertad, como que todos esos procesos eran por la libertad, por la extensión de la democracia y todo eso, cosa que era mentira. Muchos sectores de la izquierda se han tragado todo ese cuento y entonces se han quedado con las dudas y entonces han llegado a situaciones pues de confusión, de total confusión, de decir, bueno, pues ni OTAN ni Gaddafi, ni OTAN ni Assad, o de interpretar los fenómenos y las guerras, por ejemplo, de Siria o las guerras de Libia, etcétera, etcétera, como si fuera una guerra entre los rusos y los americanos, sin que tuvieran nada que ver los nativos, los propios habitantes, los sirios o los libios, etcétera, o en otros casos han dado interpretaciones en el sentido de que eran como guerras civiles en las cuales los liberadores eran los rebanacuellos,
todos los mercenarios eran considerados por la izquierda, por el sector de la izquierda, por los sectores mediáticos y por los sectores de poder como los hombres liberadores, los revolucionarios y auténticos, y todo ese discurso ha calado en muchos sectores de la izquierda, dejando pues un confusionismo tremendo, ¿no? Entonces, todo eso pues ha incidido enormemente en, bueno, pues en la derechización de grandes sectores de la izquierda, y luego ya lo de Ucrania pues ha sido el remate, ¿no? Ha sido el remate. Con lo de Ucrania ya ha sido la puntilla, porque ya con eso, bueno, pues ha sido, si antes estaba la cosa muy negra, con eso mucho más. Porque, bueno, pues hay que decir que hoy en día el movimiento hay una auténtica miseria, es una miseria de movimiento. El movimiento popular vasco es una auténtica miseria. El movimiento popular, sindical, político vasco hoy en día es una auténtica miseria. Entonces ahí hay una lucha tremenda que hacer, que bueno, que por eso hemos planteado pues una serie de actividades y tal. Y que te queríamos pedir una valoración de la manifestación del pasado sábado, el día 18, ¿no? Pero sí que hubo ausencias, de nuevo sin señalar a ninguna organización ni nada. Sí, por lo mismo. Es decir, ausencias que incluso desde fuera de Euskal Herria pues nos han preguntado, ¿y estos cómo no estuvieron? ¿Estos cómo no...? ¿Por qué consideras, ¿no? Que primero, ¿qué valoración haces de la manifestación? Primero, bueno, la valoración que hago yo de la manifestación, muy buena, es que muy buena. O sea, hemos conseguido lo más que podíamos conseguir en las condiciones actuales, ¿no? Hemos tenido que hacer bueno, primero hemos tratado de unificar las pocas fuerzas dispersas que estaban realmente, o que eran realmente antiimperialistas y que están realmente en contra de la OTAN. Hemos hecho un esfuerzo por unificar esas fuerzas, cosa que ha sido muy importante de cara a lo que se ha creado y al movimiento que se ha creado, a la manifestación, actividades y demás, ¿no? Entonces, dentro de esa unidad y de ese total, hemos tenido que hacer un esfuerzo de propaganda y de contrapropaganda frente a la propaganda de guerra brutal de los medios, masiva, unánime, controlada desde arriba, etcétera, que vamos, ¿no? Entonces, lo cual pues ha llegado y ha asustado a muchísimos sectores, y antes ya tenían dudas, pues los han asustado, los han tal y cual, ¿no? Y yo creo que la campaña que hemos hecho, que ha sido propagandística, digo, contra el poder y contra el discurso hegemónico y el relato hegemónico de los medios de comunicación y del imperialismo, hemos hecho una gran propaganda, y yo creo que esa propaganda ha sido bien estructurada, bien articulada y bien relatada, digamos, bien contada, digamos, y yo creo que ha llegado a bastantes sectores. Yo creo que ha creado muchas dudas, en sectores no politizados, también en sectores politizados, en las bases de sectores politizados que se hubiera tenido que suponer que iban a apoyar y demás, y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos creado contradicciones. No hemos logrado el apoyo de un montón de movimientos porque, como digo, hay una miseria de movimientos. El movimiento está completamente alienado, desnortado, descabezado y demás, ¿no? Entonces, por lo menos a niveles de dirección, ¿no? A niveles de base yo creo que hay más preocupación, más apertura, más comprensión, más, no sé, más reflexión, más capacidad crítica, y yo creo que nuestro mensaje ha llegado más a esos sectores de base, pero como funcionan como un sistema piramidal, inquisitorial, de represivo, que no permiten ningún movimiento sin que les señalen con el dedo, pues entonces mucha gente que hubiera podido venir de bases de organizaciones no se han atrevido a venir por el miedo a las acusaciones y demás, ¿no? Y oficialmente nosotros además hemos invitado a todo un montón de organizaciones, prácticamente a casi todos los sindicatos y a una serie de partidos y demás. No han aparecido ninguno, se han excusado tontamente, alguno ha aparecido pero en plan espía y tal y cual, y inmediatamente pues se han descolocado, o sea, se han desmarcado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es. Entonces yo creo que ha sido una labor importante y que bueno, que hay que seguir, y bueno, pues no sé, y luego pues nos alegra ver que en otros sitios también se están haciendo cosas, en otros sitios de Europa, del Estado, que están haciendo cosas, bueno,
Todo eso pues es interesante, es bueno. Una es pregunta breve antes de afrontar ya la última que te voy a hacer, ¿no? Es que has hablado del miedo. ¿Piensas realmente que el que haya habido colectivos muy veteranos en la lucha antiimperialista, internacionalista, solidarios, que sea una cuestión de temor a miedo, o crees que puede haber ahí un foso ideológico que ni OTAN, ni Putin, ni no sé qué, o no sé cuál, haya podido calar en determinadas... Sí, ya, como decía antes, yo creo que ese mensaje confuso, difuso, que ha ido viniendo desde las revoluciones de colores, desde las primaveras árabes y después con el tema de Ucrania y todo eso, que ni OTAN, ni Putin, ni OTAN, ni Gaddafi, ni OTAN, ni Assad, ni tal y cual, todo eso ha creado un pozo de confusión enorme en todos los movimientos, partidos, sindicatos, etcétera, de la izquierda, ¿no? Entonces eso ha jugado un papel y tiene un pozo importante, ¿no? Yo decía simplemente que nuestro mensaje, que iba rompiendo eso y contra eso y directamente contra eso, yo tengo la sensación de que sí ha llegado a una serie de sectores de base, pero que, bueno, eso además lo he comprobado yo personalmente, o sea, con cierta gente que conozco yo lo he comprobado. Ha podido llegar, pero luego se han encontrado con el miedo de desmarcarse, de ser señalados con el dedo por sus propios movimientos o partidos o sindicatos y demás, ¿no? Y por eso no se han acercado. Algunos sí se han acercado, pero generalmente no se han acercado. Bueno, sea como fuere, vamos a afrontar ya quizás ya la que pueda ser la última pregunta, ¿no? Estamos hoy a día 24. Por cierto, no quiero dejar de recordar que hoy es el 7º aniversario del fallecimiento del Perico Solabarría, ¿no? Que era un revolucionario de los pies a la cabeza, mejor dicho, de los pies a la chapela. Y desde aquí mi recuerdo. Y decir que, preguntarte, bueno, hoy a 24 de junio, ¿qué actividades quedan planificadas por parte de OTANES de aquí hasta que todo este mare magnum de... Bueno, lo que tenemos, hemos hecho distintas actividades, como, bueno, ya sabéis y visto, ¿no? Pues, propaganda de todo tipo, carteles, hojas, tal cual, charlas, en fin, distintas actividades y tal, ¿no? Y luego la manifestación y tal, ¿no? Y ahora, bueno, estamos con el ir participar, digamos, simbólicamente en Madrid, algunos por lo menos, en contra del imperialismo, en contra de la OTAN y demás, ¿no? Pues para mostrar que hay, o sea, para llevar una especie de representación de Euskal Herria, digamos, al conjunto de las luchas del Estado en contra de la OTAN y tal, ¿no? Y luego está un tema que es en los mismos días de la cumbre, el 29 y el 30 de este mes de junio, pues queremos hacer un acto simbólico en Guernica en contra de la OTAN, en contra de lo que representa la cumbre, en contra de todas sus estrategias y además en plan de casi como de desagravio de la manipulación que han hecho pues el gobierno vasco con toda la participación de ucranianos y Ucrania y Zelensky, no Zelensky y esto y lo otro, la manipulación y la confusión y la tergiversación que han hecho de lo que fue la invasión, el bombardeo de Guernica, confundiendo o comparando con lo de Ucrania, ¿no? De una manera cuando son cosas absolutamente distintas y contrarias, digamos, ¿no? Entonces, un poco también lo queremos hacer como desagravio de esa manipulación que se ha hecho sobre Guernica y tal, en el sentido de que Guernica defendió o fue acometido y acosado y bombardeado pues porque se era parte y era simbólico el árbol de Guernica y todo lo demás de la soberanía de Euskal Herria. Entonces queremos de alguna manera recuperar ese simbolismo, esa voluntad de soberanía tal frente a todos estos grandes poderes, sobre todo de la OTAN y demás,
que nos están machacando y que nos están queriendo confundir y manipular y comparando lo incomparable, ¿no? Y ahí, bueno, pues vamos a hacer una especie de encerrona con, bueno, todos los colectivos que estamos participando en toda esta movida, bueno, haciendo horarios, participando y llevando una serie de actividades, de charlas, de propaganda y de información, en fin, de actividades diversas y demás, bueno, pues para mostrar desde aquí que desde el baluarte que representa Guernica, pues hacer una defensa de la soberanía en contra de la OTAN. Vale, pues espero que salgan estas iniciativas, ¿no? Y sobre la marcha se me ha ocurrido una última pregunta brevemente. Tampoco quiero masacrarte a preguntas, ¿no? Cuando todo esto pase, ¿no piensas que merecería la pena que OTAN se mantuviese y que aunque no hubiese una cumbre ahí a la vuelta de la esquina, pues habría determinadas labores que sí se podrían hacer? Por ejemplo, trabajar el campo ideológico, una explicación continua a la gente de lo que es la banda criminal OTAN, para que esas dudas de las que has comentado y que efectivamente existen, ¿no? Pues no se den tanto. Escribir artículos de opinión, o sea, que la lucha antiimperialista sea un día a día, ¿no? Que no tenga que ser, perdona por la chapa, que no sea algo consecuencia a que viene una cumbre a Madrid encima, que no viene aquí a Bilbao ni a Donostia ni... Bueno, nosotros hemos llevado actividades desde hace 3 años, mucho antes de la cumbre, mucho antes de que hubiera cumbres y todo lo demás, ¿no? Bueno, efectivamente no, tienes razón. Yo creo que lo suyo sería intentar seguir, ¿no? Entonces vamos a valorar un poco los resultados de lo que hemos hecho, del esfuerzo y de la disponibilidad, fuerzas y capacidad de lucha y de, no sé, aguante que tenemos los que estamos, y la capacidad de ampliarnos, y mantener esa lucha ideológica, sobre todo, en contra de la OTAN y todo el discurso imperialista y demás, y de extender pues a nivel organizativo al resto de Euskal Herria, que sería lo suyo, cosa que queríamos desde el principio, pero bueno, está siendo difícil, pero bueno, sería tal, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a valorar, lo vamos a ver, pero sería lo suyo, sería lo más bonito, lo más interesante, ¿no? Y bueno, pues no sé, espero que a lo mejor, seguramente, pues saldrá algo positivo en ese sentido, ¿no? Pues ojalá sea así. Nada, es que ricasco, vale, es que ricasco, y sí. Lo único, pues desear que estas actividades que has comentado salgan bien, y que la lucha antiimperialista, la lucha internacionalista y la lucha anticapitalista, la lucha por la soberanía de los pueblos, por la independencia de los pueblos, la lucha por el socialismo, en definitiva, siga zutik dirau, se decía, ¿no? Siga en pie aquí en nuestra patria, en Euskal Herria. Eskerrik asko, Iñaki. Esa es la voluntad.